Módulo sueldos. El módulo sueldos de Vixis cuenta con las siguientes opciones. En el menú archivo podemos encontrar todo lo relacionado a los sueldos. Provincias, localidades, plan de cuentas, referencias contables, que son más bien datos generales, que van más allá del sueldo en sí. Y luego ya comenzamos con lo específico de sueldos. En conceptos, podemos configurar todos los conceptos, los podemos tener divididos, podemos ver todos los conceptos de ganancias, descuentos, adicionales, etcétera, etcétera, donde podemos crear, modificar conceptos con todas las opciones, para que son imponibles, qué tipo de conceptos son, la configuración de las fórmulas, a qué tipo o grupo pertenecen y los datos relacionados al código de AFIP para el libro de sueldo digital. Luego tenemos la opción de definición de informes, donde podemos definir un determinado informe en función de los datos que queremos mostrar y los conceptos que vamos a listar, que después en el menú de informes podemos obtener con liquidación que hayamos realizado. Luego tenemos las modalidades, donde podemos configurar, por ejemplo, el activo, donde configuramos la condición, actividad, modalidad, etcétera, con los códigos relacionados a AFIP, los máximos y mínimos que hay para determinados conceptos y conceptos fijos que podemos fijar para todos los empleados que fijemos con esta modalidad. Luego tenemos las obras sociales, también configuramos la obra social, el código que corresponde a AFIP y los conceptos que podemos fijar para liquidar las obras sociales. Luego tenemos los convenios, donde en cada convenio podemos colocar los cargos y dentro de cada cargo su básico y lo que corresponde al básico por hora, día, mes. Y también podemos fijar conceptos para determinados cargos. eh, y luego tenemos los cargos en sí, que es como lo anterior, pero ya organizado desde el punto de vista de los cargos. Luego tenemos centro de costo. En los centros de costo tenemos para configurar la zona, el código de zona de AFIP, si tenemos algún porcentaje de reducción y conceptos que sean para este centro de costo. Y luego el listado de empleados. Cada empleado podemos cargar los datos generales del empleado, lo que tiene que ver con la liquidación, donde se indica el básico o que ya trae dado según el cargo que elijamos, centro de costo, convenio, antigüedad, etcétera, etcétera. Podemos cargar los datos familiares o fijar un concepto para un empleado específico, fijarle un concepto específico, como por ejemplo podría ser el concepto de embargo. Tenemos para cargar observaciones y ver los recibos y el estado en el que se encuentra. Luego tenemos el menú de listado, donde podemos listar todos los conceptos y demás que hemos cargado en el menú de archivo. Y luego tenemos el menú de liquidaciones, donde podemos seleccionar el periodo con el que vamos a trabajar y crearlo en cuyo caso no esté creado. Y luego en el menú tenemos la opción de cargar novedades, donde podemos cargar las novedades por empleado, aplicando para cada uno y creando, así eligiendo los conceptos y las cantidades para cada uno de los conceptos que vamos a elegir, teniendo la posibilidad también de, con esta icono de calculadora, calcular la liquidación del empleado que estamos marcando, donde podemos ver la liquidación que se hace con los datos del concepto, los disponibles para las diferentes partes y los datos que van para la declaración. Luego tenemos otras cosas como calcular la liquidación, que es para calcular la liquidación de todos los empleados en determinado centro de costo. Ya lo vemos con la calculadora, pero ahora para todos los empleados que elijamos. Podemos calcular la liquidación también por empleado o por concepto para hacerlo de otra manera. Y luego tenemos para emitir los distintos informes. Un resumen de la liquidación, que también podemos hacerlo por determinado legajo o no, donde vamos a ver por periodo, centro de costo, los empleados con los datos de la liquidación. Luego podemos emitir el libro de sueldo, ya sea también eligiendo un legajo, un centro de costo, con opciones como para mostrar la firma, sacar un empleado por hoja o grabarlo en informe en un archivo. Todos estos informes se pueden imprimir o guardar como PDF. También tenemos la emisión del libro de sueldo, del recibo de sueldo, perdón, donde podemos ver, también podemos sacar con los datos que queramos sacar los distintos formatos para emitir el libro de sueldo. Luego tenemos la opción de emitir planilla horaria, donde podemos cargar para cada empleado datos de su planilla horaria. Y luego tenemos la opción de cerrar liquidación. Una vez que cerramos la liquidación, ya no se pueden hacer cambios para realizar esta liquidación. Solamente un administrador puede abrirla para realizar cambios de ser necesario. Luego tenemos la opción de exportar liquidación a AFIP, donde elegimos el lugar donde vamos a guardar el archivo, la fecha de pago de sueldos, el tipo de periodo y datos para generar los archivos que luego se van a subir a la AFIP.
Y en la sección de equivalencias, conceptos con AFIP, tenemos para calcular equivalencias, listarlas con los conceptos de AFIP, listar los conceptos del sistema y de AFIP, y exportar las equivalencias para importarlas en el sistema del libro de sueldo en la página de AFIP. Luego tenemos el menú Informes, donde podemos ver novedades de familiares de los empleados, el asiento contable que se va a generar, deudas previsionales, que es para ver los datos de deudas previsionales, ya sea del 931, de convenio, etcétera, donde podemos ver este tipo de resumen. Luego tenemos el resumen de conceptos, donde vemos un resumen de todos los conceptos liquidados con los porcentajes y cantidades y valores de cada uno. Luego tenemos los totales del periodo, donde vemos por periodo los totales de pagado y los de costo. El impuesto a las ganancias, donde podemos sacar todos los empleados, un empleado en particular, el desarrollo de lo que corresponde al impuesto a las ganancias. Y en importes definidos tenemos para emitir los informes que hayamos ya preconfigurado de acuerdo a un archivo para la determinación de informes que queramos obtener de la liquidación. Y luego tenemos la sección de exportar, donde exportamos la liquidación ya sea para la FIP, para la UOCRA, por ejemplo, o distintos bancos, de manera que nos generen los archivos necesarios para hacer el pago de sueldo a través de estos